Buenas a todos los amantes del inglés. En este video vamos a presentar lo que es el presente simple en inglés. El presente simple en inglés se forma con el auxiliar del verbo to do. Aquí tenemos varios ejemplos de las oraciones positivas y negativas. En el caso de la oración negativa vemos que no tenemos el verbo to do, pero en la positiva no tenemos el verbo to do, pero en la negativa sí. Ejemplo, tenemos aquí I travel to Paris and I don't travel to Paris. Tenemos la forma sin apóstrofe y con apóstrofe del negativo do, que sería don't o do not. Ahora vamos a poner cómo ustedes pueden hacer las preguntas utilizando el verbo to do como auxiliar. El verbo to do como auxiliar tiene dos formas, que es el do y el does. En este caso yo le voy a explicar cómo es que se utiliza y cuál es la diferencia en el uso de acuerdo a los pronombres. Bien, entonces, como dijimos anteriormente, para hacer las preguntas con el presente simple del verbo to do, tenemos el verbo to do delante del pronombre para formar lo que son las preguntas. Ejemplo, do I, do you, do we, do they. ¿Por qué yo puse esos pronombres juntos? Porque la forma del verbo to do utilizada para hacer preguntas se utiliza para esos cuatro pronombres el mismo, lleva la misma forma. No utilicé el pronombre he, she or it de la tercera persona del singular porque el verbo to do con esos pronombres lleva una forma diferente y una explicación más amplia que se la voy a explicar dentro de un momento. Nos centramos solamente en el uso del do para esos cuatro pronombres porque es el mismo para los cuatro. Si va a hacer una pregunta con el pronombre you, I, we or they, el verbo to do como auxiliar delante de cada uno de ellos siempre va a ser el mismo. Por ejemplo, do I, do you, do we, do they travel to Paris. Y si va a ser la respuesta positiva sería yes, I do, como vemos aquí. Yes, we do, yes, you do, or yes, they do, etc. Si es la forma negativa, simplemente utilizamos el don't y ponemos no, I don't. Lo pondremos por aquí. Sería no, I don't. No se ve muy bien. No tiene mucho espacio. Vamos. Entonces, aquí tenemos la forma negativa. No, I don't. No, we don't. No, you don't. Y la forma de la respuesta positiva, yes, I do. Yes, we do. Yes, they do. Ya saben que para hacer una pregunta en inglés en presente simple solamente tienen que poner el verbo auxiliar do delante del pronombre o de estos cuatro pronombres más el verbo o lo que quieran decir después del pronombre. Do I travel to Paris? Do you travel to Paris? Do we travel to Paris? Do they travel to Paris? Y la respuesta yes I do, we do, yes they do. Negativo, entonces tenemos no I don't, no we don't, no you don't. Esa es la forma básica para usted hacer una pregunta en presente simple. Ahora voy a explicar cómo usted utiliza lo mismo, pero con los pronombres we, he, she and it, y cuál es la forma que lleva con esos tres pronombres y la regla gramatical, que es un poco compleja, pero veremos que es fácil de memorizar o de aprender. Bien, aquí tenemos varias oraciones positivas solamente con el pronombre he, she and it. Fíjense que los verbos que utilicé para hacer las oraciones positivas, en este caso por ejemplo tenemos el verbo go, pero conjugado con el pronombre he, she and it, la forma es goes con es, con es. Eso es una de las reglas gramaticales que se utiliza en presente simple con esos pronombres. Aquí tenemos por ejemplo watch, por ejemplo he watches TV, y tenemos she watches TV, he watches TV, she watches TV, que es el verbo watch, que cuando es con el pronombre I, you, se utiliza la forma watch.
pero cuando es con el pronombre he, she, and it sería watches, que es totalmente diferente agregándole es o es, como ven aquí. Ahora vamos a ver lo mismo, le voy a hacer una oración negativa utilizando eso mismo y para que vean la diferencia. Si fuera negativa sería, por ejemplo, she doesn't usando el negativo auxiliar do, que cuando es negativo con estos pronombres, en vez de ser don't, como sería con los otros pronombres, tenemos que es doesn't, que su forma sin apóstrofe sería does not. Y simplemente le agregaríamos el verbo, que en este caso en vez de ser goes, sería go. Y el verbo entonces cambia de forma. Y en vez de utilizarse goes, cuando usted la forma negativa la oración con esos pronombres, el verbo entonces pasa a su forma normal, original, go, porque usted está utilizando el negativo auxiliar de este pronombre. Por ende, el verbo se cambia a esta forma, a su forma original. Esa es una regla básica que tienen que saber del presente simple cuando se utiliza el verbo to do con el pronombre he, she, and it, que es totalmente diferente. Entonces sería she doesn't go o she does not go si es negativo. Si es positivo sería she goes to the park or he watches TV. Si hubiese sido con el verbo watch sería she doesn't watch TV. Y el verbo entonces sería normal, watch. Porque estamos utilizando el auxiliar. Siempre que se utilice el auxiliar, el verbo que sigue tiene que estar en su forma original, pero solo cuando es negativo. Si es positivo, entonces al verbo, de acuerdo a la terminación que lo voy a explicar ahora, tienen que agregarle es o s y varios términos que voy a explicar en un momento. Ahora le voy a enseñar entonces cómo serían las preguntas. En el caso de las preguntas, solamente lo único que haré será eliminar la es que tenemos en el verbo y le agregamos el signo de interrogación, de pregunta, y aquí el verbo que no estaba auxiliar lo ponemos que sería does y ya se transformó en una pregunta. ¿Ve qué sencillo? Por ejemplo, does she go to the park? Does he go watch TV? Entonces fíjense que cuando usted utiliza el auxiliar does, el verbo que sigue después del pronombre, se aplica la misma regla, poner el verbo auxiliar delante del pronombre, luego el verbo. El verbo que sigue no lleva la terminación de es o is, depende del verbo, porque ya usted utilizó aquí el auxiliar en la pregunta. Por ende aquí no se aplica. Si es negativo, tampoco. Esta es una de los trucos o regla básica cuando usted está conjugando o haciendo preguntas con el verbo does, si usted utiliza el pronombre she, he or it. En el caso de sea oraciones negativas, el verbo sigue normal. En caso de que sea pregunta, el verbo sigue normal. Solo se aplica la terminación cuando es positiva la oración. Si el verbo tiene varias terminaciones que son conjugadas con el pronombre he, she, it en presente simple. Por ejemplo, yo le voy a poner aquí cuáles son las terminaciones que tienen que cambiar del verbo. Por ejemplo, si el verbo termina en ch, sh, si termina en y y si termina en o, vocal o, y por ejemplo si termina en x, esas terminaciones que ustedes están viendo ahí, si termina por ejemplo ya en consonante, puede ser por ejemplo t, por ejemplo, en ese tipo de terminaciones, si el verbo termina en ese tipo de terminaciones, el verbo tiene un cambio, o se le agrega, mejor dicho, cuando terminan así, se le agrega es o se le agrega ies
En este caso la ES se utiliza para los que son con CH, SH o X. Y para que se entienda mejor, vamos a ponerlo aquí mejor, más sencillo, y ponemos que para los verbos que tienen esa terminación se le agrega ES. En el caso de los verbos que terminen en X, como ahí en este caso sí se le agrega IES. ¿Se entiende mejor? Entonces aquí usted tiene CH, SH o y X. Si terminan así, al verbo se le agregaría ES. En el caso de que terminen en Y, al verbo se le agregaría IES. Y en el caso de que el verbo termine en consonante, se le agregaría solamente una S. Se le agregaría una S. Puede ser cualquier consonante, ahí pusimos T, pero puede ser M, N, P, etc. Y ya vimos entonces cuáles son las otras terminaciones que se le agregarían IES. Ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos de eso. Si tenemos un verbo, por ejemplo, que termina en X, sería fix, por ejemplo. El verbo fix, que arreglar, sería she fix. Si lo vamos a conjugar con el pronombre she, tenemos que agregarle ES. Y sería she fixes. Si tenemos un verbo que termina en SH, vamos a poner el verbo fish, pescar. Entonces sería she fishes. Si tenemos otro verbo que termina, por ejemplo, en O, que ya hicimos un ejemplo que sería go, o el mismo do, por eso es que se pone does, sería goes. Y en el caso del verbo que termine en X, bueno, ya hicimos un ejemplo con X, vamos a uno que termine en, ya tenemos X, SH, CH, CH, que sería lo mismo. Vamos a poner el verbo watch, que ya lo vimos también, que sería watches. Y ahora vamos a uno que termine en Y. Por ejemplo, tenemos el verbo studies. Vamos a poner she study. Como termina en Y, le agregamos la IES inmediatamente. Y sería she studies, he studies, etc. Si termina en consonante, vamos a poner cualquiera. Vamos a poner el verbo eat. Sería eats. Y ahí entonces tenemos que hemos aplicado entonces esa regla que vimos anteriormente. Aquí tenemos verbos que terminan en X, SH o CH, Y y consonante. Ahí están todos. Entonces esas son las reglas, o es la regla que se tiene que aplicar cuando usted va a hacer una oración en presente simple con los pronombres he, she and it cuando sea la oración positiva. Ya explicamos que si la oración es negativa anteriormente, no se le aplica, no se utiliza la ES porque ya usted lo va a utilizar con, ya usted usa la auxiliar que sería doesn't. Y lo pondríamos aquí otra vez, por si acaso se le olvidó, sería she doesn't. Sería doesn't. Y el verbo cualquiera de eso lo podemos poner y decir, vamos a poner go más fácil y ya. Entonces sería she doesn't go, pero aquí sería she goes porque no tiene el auxiliar. Y ya esa es prácticamente la regla básica para usted hablar o formar oraciones positivas, negativas, preguntas, y ya vimos cómo haría la respuesta del pronombre he, she and it en inglés. Espero que haya entendido y que le haya gustado el video.